Muy buenos días. Hoy junto a Gonzalo Rodríguez y quien les habla, Catalina Figueroa, enfermeros clínicos de la Unidad de Medicina del Hospital FACH, realizaremos esta cápsula de educación sobre el acceso vascular periférico y sus respectivos cuidados de enfermería en un paciente hospitalizado. Nuestra hoja de ruta es simple, iniciaremos con una introducción, definiremos qué es una vía venosa periférica, hablaremos de la anatomía vascular, hablaremos de la técnica de la instalación de una vía venosa, sus usos y contraindicaciones, los cuidados respectivos del dispositivo, sus complicaciones y terminaremos concluyendo. El catéter venoso periférico es uno de los dispositivos más utilizados a nivel hospitalario, estimando que en torno al 80% de los pacientes necesitarán al menos uno durante su ingreso. La alta prevalencia en su utilización hace que sea imprescindible mantener cuidados estandarizados durante la canalización y el mantenimiento de este mismo. Sin embargo, a pesar de todo, las complicaciones derivadas del uso de las vías venosas hacen que éstas deban ser retiradas, aumentando los costos y recursos sanitarios, provocando así un retraso en la terapia intravenosa. Una vía venosa es un dispositivo delgado y flexible que se inserta en una vena, utilizadas esencialmente para la terapia de infusión de corta duración, siendo algunas de las indicaciones más comunes para la canalización las que se exponen a continuación: fluidos intravenosos, reposición de líquidos y electrolitos, sangre y hemoderivados, fármacos, medios de contraste, flebografías, y es importante también disponer de un acceso venoso en pacientes inestables o en situaciones de emergencia. Las vías venosas que vienen utilizándose en la práctica clínica durante las últimas décadas se componen de un tubo cilíndrico hecho de poliuretano que termina en una base cilíndrica de plástico. Esta base se fija contra la piel que recubre la vena, en la cual se inserta a través de la aguja y que se retira una vez realizada la punción. Las contraindicaciones para la inserción de una vía venosa podrían ser infecciones o quemaduras de la piel, venas trombóticas o flevíticas, injertos en las extremidades, fístulas arteriovenosas, extremidades edematosas o mastectomías con vaciamiento ganglionar respectivo. Para realizar un procedimiento exitoso y seguro al momento de planificar e instalar el acceso vascular, el profesional a cargo debe velar y proteger el capital venoso limitado del paciente, realizando un uso racional y competente de este, proceso que implica un conocimiento acabado de la anatomía y fisiología vascular de los diferentes segmentos corporales, así como también las terapias de infusión adecuadas para cada acceso, con el fin de evitar el riesgo de complicaciones asociadas a este procedimiento. Es importante privilegiar la inserción de vías venosas en venas de la mano, ya que condiciona un menor riesgo de flebitis. Puncionar preferentemente las extremidades superiores, iniciando las punciones desde distal a proximal en pacientes adultos. Tratar de evitar la punción en zonas de flexión. Y se considerarán como máximo 3 intentos de punción por operador. Luego solicitar ayuda. La mayoría de los pasos de la inserción de un catéter vascular son comunes a todos los procedimientos. Se necesita tiempo para escoger el dispositivo y el sitio óptimo, dependiendo de las necesidades clínicas, duración del tratamiento y las preferencias del paciente. La antisepsia es esencial para este tipo de procedimiento debido al acceso directo al torrente sanguíneo que éste implica. La canulación del vaso se logra a través de ciertas técnicas, entre las cuales tenemos la visión directa de vasos sanguíneos superficiales, la visión indirecta mediante dispositivos infrarrojos, a través de la palpación, orientación por referencias anatómicas, mediante ultrasonido a través del ecógrafo y rayos X luego de una inyección de medio de contraste, procedimiento denominado como flebografía, donde mayoritariamente se puncionan venas centrales. La técnica de instalación es un tema que no andaremos en esta cápsula, pero sí mencionaremos los pasos más importantes de la técnica. Es esencial una higiene de manos, tanto con jabón convencional con antiséptico y agua, o bien mediante fricción con productos de base alcohólica, el uso de guantes, la elección del catéter y la zona de inserción, la colocación de la ligadura, limpiar la zona con solución antiséptica y esperar la vaporización, en este caso son de 30 segundos, funcionar con el bisel hacia arriba hasta observar reflujo de sangre y canalizar la vena y retirar la aguja y depositarla en un contenedor corto punzante.
En caso de requerir exámenes de laboratorio, tomarlos antes de cerrar el circuito, conectar la llave de 3 pasos, comprobar la canalización con un flash de suero fisiológico, fijar con Tegaderm, rotular, desechar el material y registrar en la hoja de enfermería. Es importante también animar a los pacientes a comunicar al personal sanitario cualquier cambio que noten en la zona de inserción de su catéter o cualquier molestia. Para la correcta selección del calibre y el respectivo dispositivo, estos están diferenciados por colores y se diferencian principalmente en la capacidad de flujo intravenoso que permite administrar cada uno. Les compartimos una tabla resumen de la evidencia científica recopilada, donde muestra las grandes diferencias de flujo intravenoso y sus principales usos en el ámbito hospitalario de cada catéter periférico. Se puede resumir que vías venosas de calibre 26 y 24 son utilizadas principalmente en servicios pediátricos y en neonatos. Vías venosas con calibre 22 son útiles para la mayoría de los fármacos y fluidos. Y podemos ver que catéteres número 14 y 16 pueden administrar hasta 180 a 240 ml por minuto y son mayormente utilizados en pabellón o en situaciones de emergencia. El equipo de enfermería deberá evaluar diariamente el estado y funcionamiento del dispositivo. La valoración debe ser realizada por lo menos 2 veces al día para la detección temprana de una eventual complicación. Esto involucra revisar la fecha de instalación, probar la permeabilidad de la vía venosa, revisar que el apósito se encuentra adherido, revisar que la fijación se encuentre indemne y evaluar signos de infección, flebitis, flebalgia o extravasación. Otros cuidados para el equipo son: antes de realizar cualquier manipulación, ya sea de la vía venosa o del circuito, se debe realizar una higiene de manos. Mantener siempre el circuito cerrado. No mojar con agua el sitio del catéter. Puede permitirse la ducha con las precauciones necesarias para evitar la introducción de gérmenes. En el caso que el apósito transparente se humedezca, tener la precaución de cambiarlo sin desplazar el catéter. Diariamente y cada vez que corresponda administrar un medicamento, observar y valorar el sitio de punción en búsqueda de signos de flebitis u otra complicación. Las conexiones y accesos con válvulas o tapas estériles deben desinfectarse con alcohol al 70% previo a la administración de medicamentos o a la inserción de una conexión. Si algún elemento del circuito se desconecta o merece duda la fecha de instalación, por ejemplo, bajada sin rótulo de fecha de instalación, se debe cambiar y eliminar. Y en pacientes adultos, los catéteres deben ser reemplazados cada 96 horas, incluyendo el set completo de solución. También queremos reforzar la importancia de bajadas y conexiones que se eliminan no a las 72 horas, sino que a las 24 horas de su uso, tales como las infusiones de suero glucosado, circuitos de transfusión de hemoderivados y también bajadas de bombas de morfina. También queremos reforzar por parte de los cuidados del equipo de enfermería que cualquiera de los dispositivos utilizados, sean válvulas de antirreflujo con tapón de protección, llave de 3 pasos, tapones estériles, todos estos se contaminan en los periodos de desuso, tanto en su superficie externa como en el interior de la luz, hecho que esto favorece que puedan entrar bacterias al interior del catéter y favorecer así la formación del biofilm, aumentando la probabilidad de infección tardía tanto en catéteres centrales como en vías venosas periféricas. Todos y cada uno de los formatos de estos dispositivos o conexiones presentan una superficie abierta al ambiente, que se convierte en una puerta de entrada de contaminantes endoluminales, y por lo tanto será imprescindible la asepsia previa a cualquier abordaje sobre el acceso vascular. Las vías venosas periféricas no están exentas de riesgo y sus eventos adversos pueden comprometer la seguridad del paciente, aumentando la estancia hospitalaria, provocando un mayor coste de los cuidados y empeorando el estado de salud del usuario. Las complicaciones pueden ser la extravasación, que consiste en la salida de líquido intravenoso, soluciones o medicamentos hacia el espacio extravascular. La obstrucción o la oclusión, cuando la luz del catéter se ocluye totalmente de manera que no puede realizarse la infusión. El desplazamiento de la vía venosa, que consiste en la salida accidental, total o parcial del catéter de la vena canalizada. La infección del sitio de inserción,
que se sintomatiza como eritema, indoración, mayor sensibilidad y exudado en un área de 2 centímetros en torno al punto de inserción. Y la flebitis, que es la inflamación de la pared de la vena e irritación del endotelio venoso en el segmento donde se ha sido canalizada la vía venosa. Acá presentamos unas imágenes de ejemplo de complicaciones como lo es la extravasación, que por ejemplo con fluidos que son más riesgosos para el espacio endovenoso como el extravascular son las drogas vasoactivas o las quimioterapias, que pueden terminar ocasionando en el paciente una necrosis tisular. Por otro lado, la flebitis se caracteriza por enrojecimiento, dolor e hinchazón, así como secreción purulenta en el caso de que sea una flebitis bacteriana. Nos quisimos detener en esta complicación debido a que los estudios a nivel nacional e internacional, esta es una de las complicaciones más frecuentes en pacientes con vías venosas periféricas, por lo que es importante una correcta identificación para una clasificación adecuada de la misma. Existen distintos orígenes para la flebitis. El origen mecánico cuando existe fricción por movimiento de la cánula dentro de la vena, el origen químico que es causado por el tipo de terapia infundida al paciente, el origen infeccioso que es ocasionado por la invasión y la multiplicación de microorganismos en el sitio de inserción del dispositivo venoso y el origen post-infusión que se presenta pasadas las 48 horas del retiro del catéter. Y para la flebitis química, que es uno de los incidentes adversos más frecuentes en pacientes hospitalizados, hay que tener en cuenta que las condiciones normales del pH de la sangre varían entre 7,35 y 7,45 y la osmolaridad de la sangre varía alrededor de los 300 milosmoles, por lo que los medicamentos, algunos no son compatibles con el pH y la osmolaridad de la sangre, y esto provoca este daño en los vasos sanguíneos, lo que induce a su inflamación y a la aparición de flebitis química y postinfusión. Existe un mayor riesgo cuando la solución a administrar es mayor a 500 milosmoles. El riesgo es moderado si está entre 350 y 500 y hay un bajo riesgo cuando la solución es menor de 350 milosmoles. La evidencia dice que antibióticos, drogas vasoactivas, el cloruro de potasio, el omeprazol son medicamentos que tienen entre alto y moderado riesgo de flebitis. Para el que se quiera detener, rescatamos estas tablas de la evidencia que proponen antibióticos y diversas soluciones endovenosas con sus respectivos pHs y sus osmolaridades. Para concluir con esta cápsula educativa, se ha prestado a nivel mundial una enorme atención dedicada a prevenir infecciones durante todo el ciclo de vida de un catéter vascular, desde su inserción, su mantención y hasta su retiro. El acto mismo de romper la barrera cutánea e insertar un dispositivo médico directamente a través de la pared de la vena y al torrente sanguíneo merece una atención especial, ya que la prevención natural de infecciones del paciente, que es la piel, se ha roto. El rol del equipo de enfermería es importante para la prevención del principal evento adverso del catéter venoso periférico como lo es la flebitis. Esto para las instituciones de salud involucra estándares e indicadores de calidad, y es por esto mismo que cumplir con las normativas y con los protocolos puede prevenir estos incidentes. Una adecuada higienización de las manos antes y después de la inserción, reemplazo o manipulación de un dispositivo venoso son pilares fundamentales en el cuidado. Además, se debe recordar también que la utilización de guantes no reemplaza ni sustituye el lavado de manos. Para finalizar, nuestras referencias bibliográficas. Y agradecerles a todos y todas por prestar atención en esta cápsula educativa. Muchísimas gracias.